La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más brutales de la historia, con más de 40 millones de víctimas mortales. Pero estar en las trincheras iba más allá del riesgo de muerte. Era vivir una pesadilla constante. Los soldados se enfrentaban a enfermedades, hambre, ratas, un hedor insoportable y cadáveres por todas partes. La muerte podía llegar en cualquier momento y eso se convirtió en parte de la rutina. Antes de continuar, comprueba tu suscripción a nuestro canal y dale a me gusta para no perderte más historias curiosas como esta. Entre 1914 y 1918, las fuerzas británicas, francesas, alemanas, rusas y otomanas luchaban dentro de un laberinto de zanjas estrechas de unos 2 metros de profundidad y con anchura suficiente para que pasaran 2 hombres. Estas trincheras tenían un propósito: proteger a los soldados de los disparos y los ataques directos. Pero lo que debería haber sido un refugio se convirtió en una trampa sucia y mortal. Se construían en zigzag para evitar que el enemigo las invadiera y arrasara con todos de una vez. Algunas servían para descansar, otras para almacenar suministros, e incluso había trincheras dedicadas exclusivamente a los desechos humanos. Y en medio de todo eso había marro, mucho marro. Y ese marro no era inofensivo. Los soldados que pasaban mucho tiempo con los pies empapados y fríos desarrollaban una afección conocida como pie de trinchera, algo tan grave que podía causar la pérdida total de los dedos o incluso de los pies. Se estima que solo los británicos registraron 75,000 casos. Había tanto marro que parecía un spa, pero con olor a muerte. Para intentar evitar el temido pie de trinchera, los soldados tenían que cuidarse unos de los otros de forma bien curiosa. Eran divididos en duplas y cada uno ficaba responsable por los pies del parcero. Todos los días los inspeccionaban, secaban y aplicaban aceite de ballena, en la tentativa de proteger la piel contra el frío y la humedad constantes. Pero los pies eran solo el comienzo. Las trincheras también eran infestadas de piojos, que además de la picazón, esparcían una enfermedad conocida como fiebre de las trincheras. Y como si eso no bastara, los ratos dominaban todo. Ratos enormes, gorditos de tanto alimentarse, de restos de comida y hasta de carne humana. Sí, había relatos de soldados que despertaban siendo mordidos por ratos. La convivencia con la muerte era tan común que los cuerpos muchas veces quedaban pudriéndose ahí mismo, lado a lado con los vivos. No había tiempo ni recursos para enterrarlos de forma adecuada. Y, como si la guerra no fuese cruel suficiente, en 1915 los alemanes introdujeron un nuevo terror: el gas venenoso. El 22 de abril lanzaron más de 150 toneladas de gas cloro en Ypres, Bélgica, una nube tóxica que mataba en segundos o dejaba secuelas horribles. Y el viento, bastaba que mudara de dirección para que el gas alcanzara hasta el ejército que lo lanzó. Era la guerra evolucionando a un nuevo nivel de horror, donde hasta el aire podía matar. A pesar de todo ese caos, los soldados no se quedaban en las trincheras todo el tiempo. La mayoría pasaba de 1 a 7 días seguidos ahí adentro, alternando con periodos de reserva y descanso. Pero ese descanso muchas veces era solo en nombre. Cuando no estaban siendo bombardeados, eran convocados a cavar más trincheras, concertar huecos o cargar suministros. Y en algunos momentos de fuela real, algunos soldados buscaban alivio en las ciudades próximas, inclusive en burdeles. ¿El resultado? En 1918, más de 1 millón de soldados franceses habían sido tratados por infecciones sexualmente transmisibles. Además de las heridas físicas, la guerra dejaba marcas invisibles. El constante ruido de bombas, la tensión de morir a cualquier momento y el trauma de ver compañeros siendo despedazados llevó a muchos soldados a desarrollar lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. En la época, le llamaban choque de obús o shell shock. Infortunadamente, pocos entendían lo que significaba eso. Muchos soldados con este trastorno fueron juzgados como cobardes o desertores. El resultado:
más de 260 soldados británicos fueron ejecutados por falta de coraje o abandono de puesto, cuando en realidad estaban sufriendo mentalmente. Era una época en la que el sufrimiento psicológico se ignoraba o se punía. La guerra cobraba todo: el cuerpo, la mente y hasta la dignidad. La comida en las trincheras era otro pesadilla: raciones pequeñas, mal conservadas y casi siempre frías. Los británicos hasta tenían un equipo de 300.000 personas para cocinar y entregar alimentos, pero entre la preparación y la llegada a la línea de frente, el pan ya estaba duro como piedra, y el yeto era improvisar. Los soldados mezclaban patatas, cebollas, pasas, lo que tuvieran, y cocinaban todo dentro de sacos de arena. En 1916, la crisis de harina era tan grande que empezaron a hacer pan con nabo seco y molido. Y la comida principal: una sopa de herbas con pedazos de carne de caballo. Eso mismo, caballo. Pero había una recompensa esperada por todos: el alcohol. Raciones de bebida se distribuían regularmente, una forma de dar coraje líquido a quien vivía con la muerte al lado. A pesar de todo, el aburrimiento era constante. Era pasar horas y horas esperando el siguiente ataque. Y en ese intervalo, muchos soldados se distraían como podían. Algunos escribían, otros cantaban, y un grupo de británicos hasta creó un periódico clandestino, The Wipers Times. Usando una vieja prensa, publicaban chistes, poemas y sátiras sobre la guerra, una forma creativa de mantener la sanidad. Y aún hubo momentos raros de humanidad, como el Navidad de 1914, cuando soldados enemigos dejaron las armas de lado para cantar, jugar a la pelota y transmitirse regalos. Por un día, la guerra dio lugar a la paz, antes de que todo recomenzara. Si esta historia te hizo sentir aunque sea una parte del horror que vivimos en las trincheras, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte para más relatos que te transportan al corazón de la historia. Estoy yo, doy soldados en la Primera Guerra Mundial. Es nuestra historia y la contamos para que nadie olvide. Te invitamos a seguirnos.